Ok chicos, muy bien muchachos, vamos a comenzar con este video. ¿Okay? Este video es un video, vamos a así por decirlo, de repaso. Este video lo que voy a hacer es explicar, voy a explicar la parte de motores, pero a grandes rasgos, ¿ok? Lo básico, lo que se supone que ya vivimos en las primeras clases, ¿vale? Entonces, comenzamos con esto. Es muy sencillo, muy pequeño lo que se va a ver. Y nos vamos al siguiente tema. Okay, el siguiente tema ya es para entrar a motores bifásicos, bueno, polifásicos se llama, pero el primero que vimos fue de inducción. Ahorita lo vamos a trabajar con sincrónico, ¿ok? Entonces, pues sin más que agregar, vamos a comenzar, ¿vale? Entonces, haciendo una recapitulación, haciendo un proceso de reacordar cómo funciona un motor, las bases de funcionamiento, tenemos dos cosas importantes, ¿vale? Tenemos la acción motriz, yo ahorita la voy a explicar, y tenemos la capacidad del motor, ¿ok? Entonces, comenzamos primero por la acción motriz, que es la base fundamental de lo que es el motor, ¿ok? Entonces, muy bien, pues vamos a comenzar. Lo primero es entender cómo es que funciona el motor internamente, qué es lo que hace que un motor sea un motor. Dice lo siguiente, la energía eléctrica puede convertirse en movimiento. La energía eléctrica puede convertirse en movimiento mecánico. Esa es la primera importancia que hay que hacer. Un generador es lo inverso, un generador por medio de energía mecánica, tú mueves el eje del generador, te va a producir una energía eléctrica, te va a entregar una energía eléctrica. En el caso del motor es lo contrario, por medio de la energía eléctrica nos va a proporcionar un movimiento mecánico, ¿okay? Un movimiento, caso del eje del motor para que sea mecánico el funcionamiento de salida del motor, ¿vale? Entonces, de la energía eléctrica puede convertirse en movimiento mecánico, esa es la primera parte, el primer punto. El segundo, cuando una corriente fluye por un alambre, alrededor de este se produce un campo magnético. Aquí es donde vamos a entrar ya lo importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú pasas una corriente eléctrica, internamente de motor, tú le pasas una corriente eléctrica a un alambre, bueno, estén hablando de alambre, nosotros lo vamos a llamar rotor, es una inducción, pero le pasa una corriente que fluya por el alambre. Alrededor de este alambrito, que observamos, alrededor de este alambrito va a correr un campo magnético, va a producirse un campo magnético. Alrededor de este alambre, nosotros, por medio de estas corrientes, aquí nosotros nos conectamos unas baterías al alambre, por medio de esta corriente se va a producir este campo magnético. Este campo magnético va a contar de polos, ¿ok? Va a contar de polos, los cuales, con los imanes permanentes que son de nuestro estator, va a hacer que se logre girar, va a lograr girar el eje, ¿ok? Entonces, aquí entonces, para nuestro caso, giraría nuestro alambrito, y al producirse el campo magnético, por medio de nuestras corrientes, va a girar el alambre. Bueno, estamos alambre, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, conectamos aquí la parte negativa y aquí la parte positiva, dice que la corriente iría, dice que el campo magnético se movería así, ¿sí?
Entonces, haría nuestro movimiento de esta manera. Si nosotros invertimos la corriente, entonces en nuestro caso el positivo quedaría acá y el negativo acá, la corriente pasaría de esta forma, ya no de esta forma, sino de esta forma, la contraria. Y entonces nuestro campo magnético ya no sería al revés, como entraba allá, sino que ahora entrar aquí, va a entrar por esta parte y va a salir el otro lado. Estaría entrando aquí. ¿Okay? Y entonces el movimiento sería el contrario al anterior. ¿Okay? El anterior se giraría así y el posterior va a girar de esta manera. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los campos magnéticos, vamos a llamarlos campos magnéticos permanentes, van a estar encontrándose con el norte o el sur. Entonces, dependiendo si aquí, por ejemplo, me encuentro con el sur, pues lo que va a hacer es que lo va a repeler y del otro lado, si este sur con sur, del otro lado el norte lo va a traer y así va a volver a repeler el anterior sur al sur y lo va a estar jalando al norte. Lo mismo de esta manera, al revés, ¿okay? Del norte lo repelería y llegaría al sur y nuevamente estaría girando. ¿Okay? Así es como básicamente es el punto muy básico del motor, ¿sí? El motor en general, el motor eléctrico. De aquí, ya llegamos o vamos avanzando para llegar a la parte de donde ya les expliqué el motor polifásico, que trabaja parecido, pero con por lógica tiene tres rebanados, y ese que no se requiera ni que utilicen escobillas, ¿sí? En este, bueno, no en este, en el corriente directa se utilizan escobillas, ¿sí? Se utilizan escobillas y celdas que son las que provocan este movimiento precisamente, ¿sí? Este movimiento es el que se provoca por medio del rotor. El rotor internamente trae unas celdas en las cuales tiene dos escobillas para su interna que hacen la función de suministrar esta corriente, como si suministráramos estas dos corrientes eléctricas. En este caso lo estamos dando con una batería, ¿sí? Para dar alusión, para gráficamente mostrar como si estuviéramos mandando una corriente. ¿Sí? Entonces, estos motores son los que trabajan por medio de los carbonos, de lo que acabo de platicar. Los de terna, que son más apegados a polifásicos, pues no tienen esas características, ¿sí? Ya las vimos y lo vamos a seguir. Y otro dato muy importante es la capacidad de los motores, ¿sí? Ese es un dato importantísimo en el motor. ¿Sí? ¿Qué es la capacidad de los motores? ¿Sí? Bueno, pues nos dice lo siguiente: la capacidad de un motor se determina mediante la unidad de caballo de potencia, o HP comúnmente, que significa horsepower, ¿ok? Entonces, lo importante es esto. Podemos, o más bien se trabaja, se conoce, se maneja por medio de caballos de fuerza y de watts, ¿ok? En nuestro caso, tenemos que saber utilizar los dos. Sabemos que un HP es igual a 740 watts, ¿ok? En motores de corriente alterna, ¿sí? Por lo regular se trabaja por medio de, cuando son monofásicos pequeños, son por medio de caballos, de fracciones de caballo de fuerza, un cuarto de caballo de fuerza, un medio de caballo de fuerza, y un caballo de fuerza, ¿ok? Más grandes ya para la parte industrial también hay motores de más capacidad, arriba del caballo de fuerza, caballo y medio, caballos, ¿sí? Entonces hasta llegar a los más grandes que son pues, cantidades mucho mayores de caballos, ¿ok? Entonces son muy grandes. Y, y en sí, ¿qué significa bueno, me estás diciendo son watts, ¿no? Pero ¿qué significa en sí el caballo de fuerza? Bueno, aquí nos dice lo siguiente, poner atención en la definición. El HP, caballo de fuerza, es la cantidad de trabajo necesario para levantar 550 libras
o sea, 250 kilogramos, a una distancia de un pie, que son aproximadamente 305 milímetros, ¿sí? En un segundo de tiempo, ¿vale? Entonces, eso es lo que es el caballo que mide, así. Es como saca la relación del caballo de fuerza. Es el trabajo, la cantidad de trabajo que tiene para levantar las 550 libras a una distancia de un pie, ¿sí? En un segundo de tiempo, ¿vale? Entonces, eh, ya sabemos cuál es nuestra equivalencia en watts, ya sabemos qué es lo que es un caballo de fuerza, cómo es que lo están determinando, y bueno, básicamente esos los rasgos así más importantes del motor del anterior, que hemos estado viendo con los chicos. Bueno, quería darles un pequeño repaso para poder entrar ya de lleno a la parte de motores, ya que está parejo con ustedes, pues bueno, ahorita ya podemos dar un pequeño repaso, ¿vale? Entonces, chicos, vemos ahora aquí en la clase, en esta semana que viene, entramos en la clase directo de motores, ¿ok? Por lo menos estas 2 semanas que vienen, vamos a darle, o esta semana vamos a darle duro a lo que es motores de corriente alterna. Vamos a entrar con los fases de partida, con los condensador, arranque por condensador, y creo que ya tocamos universales, pero si no, lo volvemos a hacer. ¿Vale, muchachos? Entonces nos vemos en la próxima.